Bienvenidos a Galería VIP. Vamos a platicar de un tema que año con año y sexenio tras sexenio es muy relevante porque pues de ahí dependen la vida de muchas familias, el campo, la migración, la situación que están enfrentando miles de mexicanos en varias entidades de la República. Y para eso está con nosotros el día de hoy Rafael Galindo, secretario general de la Central Campesina Independiente del Comité Ejecutivo Nacional. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Y una situación de sequía desde el año pasado y todavía principios de este 2012 y no hay recursos para el campo, están detenidos. Sí, efectivamente, Joely, y la verdad es que muy preocupante lo que ha pasado en el campo mexicano en los últimos años. Aunado a la crisis tradicional, ¿no?, ya histórica del campo, de que no hay inversión en infraestructura productiva, hay pobreza muy marcada, no producimos los alimentos es suficiente, ¿no?, para el consumo nacional, se tiene que importar mucho alimento de otros países, principalmente Estados Unidos. El año pasado pegaron muy fuerte los problemas del cambio climático, ¿no?, que hay en el mundo, y cómo afectó la agricultura y la ganadería del país, pues con heladas muy fuertes, muy crudas en Sinaloa, luego heladas también aquí en el altiplano, en Tlaxcala, en Estado de México, en Hidalgo y en Puebla, que afectaron, inclusive por estimaciones de los mismos gobernadores, alrededor del 70-80% de los sembradíos. Y luego, por otro lado, la sequía, que está prácticamente en 20 estados del país, que ha afectado tanto agricultura como ganadería. Entonces, sí pareciera que los 7 jinetes del apocalipsis pues están pasando por el campo mexicano, pero el otro problema es que no hemos visto soluciones, que se instrumenten medidas, que se reprogramen recursos, que tengamos una estrategia para enfrentar no solamente el efecto del cambio climático, sino los efectos de las crisis tradicionales que ya ha venido enfrentando el campo mexicano. Pero no solamente se dio en este sexenio, o sea, han sido por décadas. Sí, o sea, el problema del campo pues se viene acumulando, podríamos decirlo, los últimos 25 años. La postura de nosotros no tiene nada que ver con estimaciones o cálculos de tipo político, ¿no? O sea, sino en base a una realidad. Y yo diría también que el problema del campo se ha agudizado en México a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica. Sí. ¿Por qué? Porque vino a propiciar una competencia desleal. Prácticamente nos ponen a los campesinos de México a competir con los países más industrializados, con mejor tecnología, con los mejores climas, como es Estados Unidos y Canadá. Entonces, pues nosotros no hemos visto que el gobierno haya tenido la capacidad de instrumentar medidas para contrarrestar la crisis tradicional del campo mexicano, pero ahora sobre todo en la competencia global en la que ya estamos inmersos. Tengo aquí un dato. Ustedes se han conformado por justamente el incremento en 2.500% de las importaciones de maíz a raíz de la firma del tratado. Pues de hecho se está gastando mucho dinero. Nosotros tenemos la estimación de que son alrededor de 8,000 millones de dólares que se gastan al año en importar alimentos. Y lo que proponemos es que ese dinero se aplica en México en políticas de fomento productivo, en proyectos productivos, en infraestructura productiva, que durante la vigencia del Tratado de Libre Comercio, pues hemos tenido nada más alrededor del 2% de la inversión pública en materia de infraestructura productiva. Entonces, y esto viene creciendo, pues cada vez México está dependiendo más de importación de alimentos, cada vez México está produciendo menos. Pero 2.500% es muchísimo. Sí, es muchísimo, o sea, prácticamente el 42% es el cálculo, la estimación que nosotros conocemos de alimentos que se están importando del extranjero. Por otro lado, el problema es que no tenemos
¿cómo decirlo?, políticas espejo, políticas similares a las que aplica Canadá y Estados Unidos para ayudar a sus productores. Y la verdad es que nos estamos convirtiendo en una colonia comercial de Norteamérica. Uh-huh. ¿Qué parte del gobierno federal está apoyando en alguna medida al campo para poder subsistir? ¿Hay alguna actitud, algún programa que haya sido benéfico? Pues mire, hay un programa especial concurrente que los recursos han venido incrementándose año con año, precisamente a partir de la lucha de las organizaciones campesinas. Para este año la Cámara de Diputados aprobó 305 mil millones de pesos para el programa especial concurrente. Entonces, ese programa tiene alrededor de 130 programas distintos, uh-huh, que se podían dividir en tres partes: el apoyo al campo desde el punto de vista de subsidios, el apoyo al campo para capacitación y asistencia técnica, y también el apoyo en créditos. Pero el problema es que está mal instrumentado, mal organizado el apoyo al campo. Prácticamente se están apoyando a las ramas de producción de siempre, pero no se están incorporando nuevos productores o nuevas áreas de producción del país. Y es grave el dato porque el mismo Censo Nacional Agropecuario que se hizo por el INEGI en el año 2007, uh-huh, nos arroja que tenemos 7 millones de hectáreas con potencial productivo que están ociosas. Y nosotros consideramos que si ese dinero que se usa para comprar alimentos en el extranjero se aplican en políticas de fomento productivo, incrementar producción de maíz, de arroz, de frijol, de sorgo, pues prácticamente podríamos llegar a ser autosuficientes en producción de alimentos. Pero no hay esa reforma estructural, las políticas públicas no están funcionando como se están aplicando actualmente, y nosotros lo que proponemos es un golpe de timón, o sea, una reforma estructural a las políticas públicas, de tal manera que no solamente podamos producir empleo, abatir pobreza en México, sino también poder competir con nuestros contrapartes en Estados Unidos y Canadá, básicamente. Por el momento, ¿qué hacen los campesinos que no están recibiendo ningún apoyo por parte del gobierno federal, con una sequía, con los efectos del año pasado y sin recursos? Pues es muy interesante la pregunta, porque en el campo es donde hay más desocupación. En el campo es donde existe más migración del campo a la ciudad y al extranjero. Y los números ahí están también, son alrededor de 400,000 jóvenes campesinos que abandonan el campo. ¿Por qué? Porque no hay empleo, porque no hay oportunidades, porque no hay expectativas, y el campo mexicano pues está envejeciendo. Y desgraciadamente pues también está el ambiente de la inseguridad, que muchos jóvenes se están metiendo mejor a las bandas delincuenciales porque pues no hay opciones de trabajo. Más o menos, ¿cuánto es el sueldo agrícola en actividades lícitas, por llamarlos de alguna manera, y en comparación, cuánto puede recibir una persona que siembra marihuana? No, pues la diferencia es muy grande. El problema es que trabajo permanente, digamos, para los campesinos, pues no hay mucho. De los 36 millones de mexicanos que viven en el campo, trabajo permanente tienen alrededor de 7, 8 millones nada más. Luego hay trabajo temporalero, que trabajan nada más por ciclos. Entonces podríamos decir que el salario promedio en el campo no rebasaría el salario mínimo, que son 50, 60 pesos diarios. Pero, digamos, un joven que se dedica a actividades ilícitas, sin ser el jefe, pues, no, del grupo, como se llame, pues obtiene en promedio 3,000 pesos semanales de sueldo, por decirlo así, uh-huh, de ganancia, pues. Pero ubicándolo como un jornalero, como alguien que se dedica pues a apoyar las actividades ilícitas. Entonces, desgraciadamente, pues para los jóvenes resulta mucho más atractivo estar en actividades ilícitas, pero pues prácticamente obligado por la circunstancia de que no hay empleo. A veces hasta los obligan. Obligado por las circunstancias, y esa pregunta es la que le iba a hacer. ¿Obligados también por el crimen organizado? ¿Es una opción dedicarse a eso o no? ¿O es obligación para poder sobrevivir? Pues concurren las dos cosas. Es una opción voluntaria dedicarse a eso, pero también hay quienes
están obligados a hacerlo, los obligan a hacerlo. ¿A costa de su vida? Pues a costa de todo, yo creo, porque se arriesgan todo. Ya ve que, desgraciadamente, pero hay que comentarlo, el promedio de vida de un joven que se mete a actividades ilícitas, yo creo que no rebasa 35 años. O mueren en esa actividad, o los meten a la cárcel. Entonces es una realidad muy dura. La producción normal del campo se ha reducido también porque muchos jóvenes se están dedicando a la siembra de marihuana o de otras especies. Pues yo diría que no afecta, porque las áreas que se están dedicando a cultivos ilícitos están muy ubicadas, o sea, muy escondidas, y las áreas de producción de cultivos lícitos, ¿no?, pues también están muy identificadas. O sea, a la hora de la hora, pues el territorio nacional tiene, digamos, espacio para dedicarse a cualquier tipo de cultivo, pero a nosotros lo que nos ocupa, lo que nos preocupa mucho, es que el campesino tenga crédito, tenga apoyo de programas, tenga recursos para dedicarse a actividades lícitas. La otra parte, pues ni siquiera nos toca. Claro. ¿Qué le ha dicho el gobierno federal, todas las instancias que tienen que ver con que los recursos bajen para apoyar en esta emergencia? ¿Están suspendidos por la época electoral y hasta después de que pasen las elecciones habrá recursos para el campo? ¿O cuál es la respuesta? Pues son varios los factores. Yo diría que tradicionalmente y año con año tenemos el problema de que los recursos que radica la Secretaría de Hacienda en las diferentes dependencias federales, y a su vez estas dependencias federales lo radican en los estados ya fuera de tiempo de los ciclos agrícolas. Y efectivamente en los años electorales siempre hay medidas de las dependencias con las normas de operación, la FEPADE, que es prácticamente una espada de Damocles que está sobre los funcionarios, pues impidiendo que entreguen recursos, inclusive les prohíbe que promuevan los programas federales de las diferentes dependencias del gobierno. Y la verdad es que yo diría que injustificadamente, porque el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos o el ejercicio de los derechos políticos que hacen los partidos políticos no tiene por qué obstaculizar el ejercicio de los derechos constitucionales de los mexicanos, que son todo lo demás, ¿no? El derecho de petición, el derecho de asociación, el derecho de dedicarse a alguna actividad lícita, algún trabajo permitido por la ley. ¿A quién van a apoyar en estas elecciones? Desde el año pasado platicamos y hicimos un compromiso con Enrique Peña Nieto de apoyarlo. Ahora, ¿por qué? Por lo que vimos en su gobierno como gobernador en el Estado de México. Pero no es lo mismo el Estado de México que una república. Creció la economía rural casi el 4%, 4 veces más de lo que creció la media nacional. Y la economía general en el Estado de México también creció mucho, diríamos que casi 7, 8 veces por arriba de la media nacional. Es muy diferente, exactamente, el Estado de México a lo que es ya el escenario nacional. Pero tenemos confianza de las propuestas que ha hecho el licenciado Enrique Peña, tenemos confianza porque nos cumplió cabalmente en el Estado de México, pero sí me parece que él y todos los candidatos deben escuchar más a los campesinos para enriquecer la propuesta para el campo, porque las políticas públicas al campo tradicionales ya nos demostraron que no produce alimentos, que están produciendo mucha pobreza y que están produciendo mucho abandono del campo. Entonces se necesita un cambio radical, una reestructuración integral de las políticas públicas, y yo estoy seguro, el que sea que llegue, nosotros pensamos que ya las tendencias están muy claras. Enrique Peña va a ganar las elecciones el 1 de julio, pero nosotros vamos a insistir que en el Plan Nacional de Desarrollo se incorporen propuestas novedosas y propuestas agresivas, propuestas de fondo, pues para recomponer la situación de los campesinos del país. Permítame hacer una pausa, un cambio radical volviendo a lo mismo del PRI. Me parece como que hay dudas. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir platicando de esto, no le cambien. Este martes no se pierda Sazonarte porque tenemos solo para usted una ensalada deliciosa de nabo y de papa que quedó del nabo. No es cierto. También una sopita de melón que está muy buena y un pollo al curry que no se puede perder aquí en Sazonarte, donde la salud de tu familia empieza en la cocina. Una demanda. Otro día.
otro expediente por cobrar. Por favor, ayúdame. ¿Sabe su mujer que se ha casado con un hipócrita? Te voy a indemnizar con el doble de lo que me pediste. Lex, miércoles 23 horas. Todas las emociones. TVC se siente. Bienvenido a la familia. ¡No es maravilloso, no es precioso! Un humor de época. O sea que yo ahora soy el más feo. La Colonia. Tercera temporada. Lunes, martes, jueves y viernes, 19:30 horas. Todas las emociones. TVC se siente. María del Rosario Espinosa, 4x1, a punto de conseguir nuevamente una medalla de oro para nuestro país. TVC Deportes, daremos nuestra mejor marca. La cobertura más amplia de la 30ª edición de los Juegos Olímpicos en 3 canales. Llevaremos hasta ti la mejor transmisión, programas especializados, con toda la experiencia acumulada, expertos, comentaristas y narradores. Han sido líderes de audiencia en los pasados grandes eventos, y en la capital británica no será la excepción. Londres 2012, TVC Deportes, daremos nuestra mejor marca. Reúne todos los colores que puedas. Apuesta por la imaginación. Hicimos el diseño, lo que podemos es ir a la papelería y que nos saquen ampliaciones. Espacio Creativo. Lunes a viernes 11:30 horas. Es genial. Todas las emociones. TVC se siente. Se dirigen ya a la villa. Dios, van a acabar con ellos. Águila Roja. Miércoles 22 horas. Todas las emociones. TVC se siente. Queremos consentirte con más emociones. Manda tus comentarios a tvc@pctv.mx. Estás viendo Galería VIP. Gracias por continuar con nosotros en Galería VIP. Estamos platicando con el secretario general de la Central Campesina Independiente. Hablábamos acerca del apoyo que le dan al candidato del PRI, como usted comenta, Enrique Peña Nieto, y decía que se necesita un golpe de timón, un cambio de estrategia. Sin embargo, me parece incongruente decir necesitan un cambio radical cuando van a volver a votar por lo mismo de lo que se quejaron hace 12 años. Mire, nosotros de hecho estamos participando muy intensamente en este proceso electoral. Ahora en la Asamblea Nacional que hicimos la semana pasada, acreditamos 35,000 promotores del voto. Que cada promotor pues se va a encargar de llevar 2, 10, 20 o 100 o 500 a votar el día 1 de julio. Pero nosotros no solamente estamos votando por un partido o por un candidato. Estamos votando y estamos planteando un cambio de fondo en las políticas públicas, en el quehacer del gobierno hacia el campo mexicano. Y a mí me parece que tanto las políticas públicas que implementó el PRI en los gobiernos anteriores, como las que están ahorita implementadas por los gobiernos panistas, no están resolviendo el problema del campo mexicano. ¿Y por qué regresar con el PRI entonces? Nosotros vemos que la alternativa, la propuesta que está haciendo el partido es la más lógica, es la más congruente, es la más apegada a la realidad. Por ejemplo, le comento esto. El PRI, cuando elabora la plataforma electoral que se tiene que presentar ante el Instituto Federal Electoral, nosotros participamos muy activamente en la elaboración de ese documento. Y la mayor parte de la propuesta que hizo la Central Campesina Independiente se incorpora a esa plataforma. Nosotros vamos a trabajar en el mismo sentido para que las propuestas de los campesinos y campesinas de la CCI se incorporen a un Plan Nacional de Desarrollo. Pero lo que nosotros estamos planteando también, inclusive de manera muy puntual, es que un hombre solo o una organización
o un gobierno de 6 años no va a resolver todos los problemas del país. A mí me parece que un presidente de la República, del partido que venga, necesita apoyarse mucho en la opinión, en el trabajo, en el conocimiento de cada actividad productiva del país. En este caso, nosotros como organización campesina tenemos una propuesta integral. Estamos proponiendo, por ejemplo, cambiar políticas de desarrollo social. Porque ¿Se les acaba de ocurrir eso? No. ¿Cuánto tiene? Lo estamos planteando hace 8 años, desde que yo fui diputado federal, planteamos que se modifiquen las políticas de apoyo asistencial, o sea, las políticas de combate a la pobreza no están abatiendo la pobreza, al contrario, la están incrementando. ¿Por qué? Porque están creando conformismo en el campo, porque están creando parasitismo. O sea, hay gente que no quiere trabajar porque tiene apoyo social. Nosotros lo que proponemos es que ese dinero de desarrollo social se aplique para crear empresas. Pero ¿por qué cuando usted fue diputado, cuando el PRI tuvo mayoría en las cámaras, por qué no hicieron nada? ¿No es un sabotaje? ¿No es estar jugando con el botín político que implica el campo? Sí se hicieron muchas cosas, mire. Inclusive, si usted revisa el presupuesto al campo de hace 10 años, se va a dar cuenta ahorita que es prácticamente el triple. ¿Es gobierno panista? Exactamente, pero el problema de estos últimos gobiernos, de estos últimos 12 años, es que la mayor parte del recurso público, la mayor parte del presupuesto al campo se está yendo a empresas privadas. Y lo que es absurdo y paradójico, yo diría que hasta apátrida, es que muchos recursos están yendo a empresas o corporaciones extranjeras. Pero la misma bancada del PRI lo aprobó. No hubiera procedido si no hubiera habido una mayoría priista. No, mire, los diputados aprueban el presupuesto para el campo y el presupuesto general del país, pero los que operan los recursos es el Ejecutivo Federal. Y el Ejecutivo Federal tiene la libertad, es más, tiene la facultad exclusiva de elaborar las normas de operación para la operación del gasto público. Pero yo sí diría que ahí hay una falta de equilibrio de poderes, porque por un lado los diputados aprueban el presupuesto público, el recurso que se va a gastar cada año, pero el Ejecutivo Federal, ¿cómo decirlo?, manipula o monopoliza de manera unilateral el ejercicio de ese recurso. ¿No le pasará lo mismo a Peña Nieto si es que gana? A mí me parece que deberían de modificarse las leyes para que los diputados, inclusive los senadores, ¿por qué no?, tengan más injerencia en la distribución del gasto público, algo que no se ha hecho, ¿verdad? Entonces, a mí no me parece contradictorio. A mí lo que me parece es que el gobernador, el presidente que llegue a gobernar este país, debe tomar en cuenta las contradicciones, los rezagos, los problemas que ha habido para el desarrollo económico del campo. Y nosotros lo que estamos proponiendo, queremos que Enrique Peña sea presidente, pero también queremos que él apoye ahora sí, de una buena vez, el desarrollo del campo, sobre todo en el sector social, que es el que está más rezagado. Por eso, desde los años 60 que ustedes apoyaron al PRI hasta el año 2000 no hubo un apoyo y le vuelven a dar justamente todo este voto. ¿No será más bien que a ustedes los favorecen con cargos políticos o alguna curul en la Cámara de Diputados y entonces ustedes como dirigentes sobreponen sus intereses personales, el negocio de ser dirigentes, sobre las necesidades de los campesinos? Mire, yo creo que es un enfoque muy relativo lo que plantea esa pregunta. Yo le puedo decir que en los años 70, por ejemplo, el campo aportaba el 39% del Producto Interno Bruto. Ahora actualmente ha caído la presencia económica del campo en la economía general del país, aporta alrededor del 12% del Producto Interno Bruto. Entonces sí ha habido políticas neoliberales implementadas por los gobiernos priistas después de los años 80 que han perjudicado el desarrollo del campo, eso nos queda claro, y en eso nosotros estamos en contra. Ahora, no son las posiciones políticas las que nosotros, digamos, intercambiamos por el apoyo al partido. Lo que pasa es que, yo insisto, la mejor opción, la mejor alternativa de desarrollo, de gobierno, que tiene nuestro país ahorita está en el PRI, porque si analizamos las otras opciones, ya tenemos en los últimos 12 años una experiencia desastrosa, de que México ha perdido competitividad a nivel internacional, en México aumentan los pobres, en México aumenta la injerencia de empresas extranjeras, prácticamente estamos colonizados por empresas extranjeras en nuestro país.
Y lo voy a decir, por ejemplo, donde se planta una tienda Walmart desaparecen 20 changarros de mexicanos o 30. Y Walmart no paga impuestos, por ejemplo. Porque cuando yo fui diputado federal, le pedimos a la Auditoría Superior de la Federación que hiciese una auditoría al SAT para ver cuántos impuestos pagan las grandes empresas en México. Y ahí resultó, y ahí está el estudio que hizo la Auditoría Superior de la Federación. Walmart paga 64 pesos al año de ISR. En aquel entonces, yo recuerdo cuando estuve en la Cámara de Diputados, yo pagaba 24,000 pesos mensuales de ISR. Entonces son empresas que vienen a prácticamente apropiarse del mercado, del comercio nacional, del ingreso de los trabajadores, pero no están aportando ni siquiera impuestos, ni siquiera desarrollo para el país. Por eso yo digo que nosotros sostenemos en la CCI que debe haber cambios en políticas públicas internas y también debe haber políticas públicas, cambio de la relación comercial bilateral que hay de México con otros países, sobre todo con Estados Unidos, porque con Estados Unidos tenemos el 85% del intercambio comercial. Pero no es inocente pensar que en caso de que llegue el PRI no tiene ya toda un pacto con los empresarios, con grandes transnacionales. Por algo es la maquinaria, el dinosaurio. Nosotros hemos sostenido, y así lo venimos planteando al interior de nuestro partido inclusive, que si las cosas siguen así en México, puede haber problemas muy graves en un futuro próximo. Puede haber una gran inestabilidad social en el país. Es cuestión de que alguien se ponga una capucha en algún estado o que se aproveche el clima de inestabilidad, de la inseguridad que hay. Entonces nosotros creemos que se debe trabajar muy puntualmente para atender el empleo, la pobreza y la marginación de muchas familias de mexicanos, pero también ha aumentado la concentración de la riqueza. Entonces yo digo que eso es insultante y eso es peligroso para el país. Por eso sí estamos convencidos de una revolución, pero una revolución pacífica, pero a fondo. O sea, ya no, digo, las armas no pueden ser los fusiles y los cañones y las metralletas, tienen que ser las ideas y la lucha social y la presión que hagamos, ¿por qué no?, a los gobiernos de cualquier tipo de partido político. Eso es lo que propone la CCI. Avaricia. Es la concentración de riqueza negativa que hay en el país. Envidia. Pues nos da envidia porque en otros países socios de México los campesinos tienen mejor apoyo que los mexicanos. Ira. Yo creo que la ira hay que convertirlo en lucha, en ideas, en propuesta y en un coraje que provoque el cambio que México necesita. Gula. Es un problema de salud pública muy grave que hay que atender. Lujuria. Pues yo diría que lujuria por las ideas, por un cambio de fondo, un cambio positivo para el país. Pereza. Pereza mental de muchos funcionarios que no se preocupan por la situación de los mexicanos. Soberbia. Soberbia, funcionarios que no quieren escuchar al pueblo, empresarios que no quieren compartir o darle un sentido social a su riqueza. ¿Cuántos votos le están prometiendo al partido, al PRI, a Peña Nieto? Fíjese que en la CCI no somos así. Yo sé que la mayoría, la gran mayoría, o por no decir que casi todos los CCIistas van a votar por el PRI en este proceso electoral, porque no solamente es la presidencia de la República, sino que son también gobernaturas, diputados federales, senadores. Nosotros sabemos, tenemos un sondeo ya al interior de nuestra organización y tenemos alrededor de 1 millón de militantes y yo estoy seguro que casi todos van a votar por el PRI, pero queremos hacerlos convencidos de que nuestros candidatos se van a encargar de atender los problemas de los campesinos de México. Se están jugando la vida de muchas familias, el alimento de muchos millones de mexicanos. Muchísimas gracias. Rafael Galindo en Galería VIP, gracias a ustedes por acompañarnos. Pásenme.